Tengo el doloroso deber de informar sobre la muerte de la figura más emblemática en la historia del fútbol argentino y una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Nos ha dejado, como ustedes ya saben, el señor Julio Humberto Grondona a los 82 años. ¿Qué hizo Grondona? ¿Por qué fue tan importante? ¿Qué hizo para poder llegar a ser un hombre poderoso en el mundo del fútbol? ¿Gracias a qué consiguió ese poder? ¿Era una persona moral, Grondona? Es de público conocimiento la figura de Julio Humberto Grondona, una persona que era muy política, polémica, controversial y que dejó huella en el fútbol internacional y en el fútbol nacional. Un dirigente del fútbol argentino que se desempeñó como presidente de la AFA durante 35 años ininterrumpidos, desde 1979 a 2014. Y también fue vicepresidente señor de la FIFA desde 1988 hasta su muerte en 2014. Nacido un 18 de septiembre de 1931 en Sarandí, Avellaneda, hijo de Julio Solari y Enrique Grondona, quien fue el fundador de la famosa ferretería donde después Grondona viviría en Lombardi y Grondona. El joven era un aficionado al fútbol, pero muy indisciplinado, un volante creativo que llegó a estar en el banco de suplentes jugando por el Club Atlético River Plate. Sus participaciones se veían en la quinta división del club de Núñez. Tras vestir la banda roja, pasó a vestir los colores rojinegro, jugando para nuevamente, en el barrio de Núñez, el Club Atlético Defensores de Belgrano, donde no tuvo mucho rodaje jugando para la tercera división. Su último paso por el fútbol profesional fue por Arsenal de Sarandí, quien fue su fundador y a su vez era dirigente mientras disputaba algunos partidos. Su carrera dirigencial comenzó el 11 de enero de 1956, cuando Héctor, su hermano, Juan Carlos Urtasun, Juan Elena, Américo Basada y Julio fundan el Arsenal Fútbol Club de Sarandí, donde tuvo rol como jugador y dirigente, además de durar casi 20 años siendo el presidente del club, desde 1957 hasta 1976. Julio fue un impulsor del club. En 1961, Arsenal fue afiliado a AFA y a partir de ahí los éxitos fueron llegando para hasta ese momento un club humilde de Avellaneda. Bajo su gestión, el Arce llegó a coronarse campeón del ascenso de 1962 a Primera C y a Primera B en 1964. Así también el campeonato del torneo promocional de la Primera B en 1968. Hincha independiente, desde chico, Julio supo marcar sus sentimientos por los colores celeste y rojo. En 1976 pudo ganar las elecciones y ser elegido como el presidente del Club Atlético Independiente, donde salió campeón del torneo nacional del 77, una consagración contra Talleres de Córdoba, jugando con 8 jugadores, y en 1978 ganando la River. En su gestión, Grondona no era tenido en cuenta para sentarse en el sillón de la calle Viamonte y tomar el poder del fútbol argentino. La pelea originalmente era entre Rafael Aragón Cabrera, presidente de River, y que contaba con el aval del contraalmirante Carlos Lacoste, que estaba metido en todas y en cada una de las decisiones fuertes dentro del fútbol nacional durante la última dictadura militar, e Ignacio Ercoli, de Estudiante de La Plata y favorito de los dirigentes del fútbol. Aragón Cabrera quedó en el camino cuando todo indicaba que sería Ercoli. Finalmente no tuvo visto bueno por parte de Lacoste y al verse derrotado de la pelea tuvo una excusa poco creíble, que era que viajar de La Plata hasta Viamonte era muy desgastante. Entonces aparece Julio, quien años más tarde explicó que figuraba dentro del radar gracias a estos ya mencionados logros de aquel recorrido independiente de Bocchini y Bertoni, y no por elección de Lacoste, motivo por el cual le dio una de sus frases más reconocidas
A mí me eligieron los clubes, no el vicealmirante Lacoste. La mano derecha del ex dictador Masera. Junto a esta presidencia, Grondona salió campeón con Argentina en el recordado Mundial del 86 de la mano de Diego Armando Maradona, y en 1988 llegó a la vicepresidencia de la FIFA. Porque él atendía a todos y resolvía los problemas de todos. Así construía poder, ¿no? Te resolvía las cosas y después le debías una. Así construía poder. Pero siempre cuando estabas con él te daba la sensación del abuelo bueno. ¿Viste? Del abuelo que con un montón de vivencias. ¿Viste? Uno escuchaba las cosas que ya empezaban a decir de él, de todos los negociados y todo. Decían, no puede ser, ¿viste? Pero bueno, dicen que así actúa, ¿no? Ese tipo de personas, pero él atendía hasta tipos que le mandaban una carta. Me acuerdo ese día de la 100, al final a la noche vino el secretario Pellegrino y le mostró una carta que habían mandado, no me acuerdo, del sur, de una camiseta, o sea, una historia menor, pero el tipo como que se ocupaba de todo, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención, las notas que le hacía era, de golpe sacaba la billetera y sacaba un papelito y anotaba y hacía cuentas, bien de almacenero. Y él siempre también se jactaba de que no hablaba inglés, yo hablo el idioma del fútbol, y también decía todo el tiempo que era el vicepresidente del mundo, o sea, el cargo que era vicepresidente de la FIFA, y además era tesorero, ¿no? Con toda la guita que movía la FIFA. Pero siempre así, un tipo muy cálido, insisto, que te atendía el teléfono, no existía el WhatsApp, casi siempre, y al final estaba como en esa onda, enojado porque no le reconocían las cosas. Y cuando se murió él, muchas veces recordamos la frase que decía, se van a acordar cuando yo no esté, porque fue un desastre. Dirigencialmente no tuvimos presidente, hubo una elección de 38-38, empezaron a pasar cosas rarísimas con los partidos, con los campeonatos. Y bueno, y siempre decíamos, esto con Grondona no pasaba, ¿no? Hablemos de la resolución 1309. Durante muchos años, el fútbol fue cosa de unos pocos. AFA organizaba torneos para los equipos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Con el tiempo, comenzaron a aparecer equipos de otras provincias, y a fines de la década del 30 y a mediados de los 50, la AFA quiso incorporar a Belgrano y a Talleres a sus torneos. Pero, por negativa de la Liga Cordobesa, no se dio. Y siguió todo así, hasta que aparecieron los torneos nacionales en 1967. Los nacionales consistían en torneos en que todos o la mayoría de los equipos del torneo metropolitano competían con equipos del interior. Al principio, estos jugaban un clasificatorio llamado regional para acceder al nacional. Con el tiempo, las ligas más fuertes comenzaron a tener plazas fijas y el regional fue disputado por equipos más débiles. Este torneo sirvió para observar algunos equipos y jugadores notables, aunque cierto es que la diferencia con los equipos de Buenos Aires eran muy marcadas. Los de Capital poseían más nivel económico y futbolístico al jugar todo el año en máxima categoría. A pesar de algunas notables actuaciones, por ejemplo Belgrano en 1971, tuvo que pasar un tiempo para ver un equipo del interior que pudiera pasar de fase. En 1974, Talleres logró llegar a la fase final, en lo que fue el comienzo de una era dorada para la institución, que también avanzó de ronda en 1975 y 76. En el 1977 llegó a la final, perdiendo por los goles de visitante ante Independiente, equipo presidido ni más ni menos por Julio Humberto Grondona. Sin dudas, Talleres era un fenómeno. Tenía un gran equipo e incluso 3 de sus jugadores disputaron el Mundial 78, Galván, Valencia y Oviedo. Claro, la cuestión es que el Nacional duraba unos pocos meses y el resto del tiempo, tanto Talleres como los otros equipos del interior disputaban los torneos de sus ligas locales, lo cual era una pérdida económica. La T recurrió a giras por el mundo para conseguir dinero. De a poco se fue generando un movimiento entre los clubes del interior para cambiar esta situación, liderados por Amadeo Nuchetili, presidente de Talleres. Así terminó naciendo la Liga del Interior, que amenazaba nueva cisma en el fútbol argentino. Para ese entonces, Grondona ya había asumido la AFA, y fue rápido reflejos. El 15 de agosto de 1979, 3 meses después de asumir, don Julio promulgó la resolución 1309,
Esta decía que aquel club indirectamente afiliado que hubiera alcanzado los playoffs del torneo en 2 de las últimas 3 ediciones de los nacionales se adjudicaba un lugar en los metropolitanos. Hasta el momento, el único que cumplía con los requisitos era Talleres, el equipo de Nuccitelli. Del 74 al 79 siempre pasó a la fase final de los nacionales. Una resolución hecha a medida de Talleres. De esa manera, Grondona conseguía que la T, que era el fenómeno de los años, jugara los torneos importantes y de paso que el hombre fuerte del interior desistiera en sus pedidos por cambios en el fútbol argentino. La 1309 tuvo el apoyo de grandes aliados de Talleres en la Liga del Interior, como lo fueron Belgrano, Instituto, Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero. A pesar de que quizás algunos se sintieron traicionados por el presidente de Talleres, todos aceptaron las medidas. Y parecía que la T jugaría el Metropolitano en 1980, hasta que apareció la Liga Cordobesa. El ente que manejaba el fútbol de Córdoba se sintió avasallado por la resolución 1309. En asamblea extraordinaria se decidió no autorizar la participación ni de Talleres ni de cualquier otro equipo en los metropolitanos de la AFA. 9 clubes votaron a favor, mientras que Talleres, Belgrano e Instituto, los clubes más importantes de la ciudad, votaron en contra. La Liga Cordobesa no se oponía en realidad a que Talleres jugara el torneo, sino que quería que la plaza no fuese del club, sino de la federación, y que todos los años se revalidara. La 1309, a pesar de estar hecha a medida de Talleres, siguió vigente y benefició a otros 2 cordobeses, como lo fueron Instituto en 1981 y Racing en 1982. Ningún otro equipo pudo aprovecharla. En 1985 se derogó, ante la nefasta reestructuración que se produjo con la creación del Nacional B y la muerte de gran parte del potencial del pujante fútbol del interior. San Martín de Tucumán fue el equipo que más cerca quedó de entrar a los metropolitanos. Por otra parte, Belgrano no pudo aprovechar la resolución, pero logró llegar por mérito propio. Otro de los hechos importantes y a su vez polémicos de estos primeros años de Julio Humberto Grondona en la AFA fue la incorporación de los promedios. La situación de San Lorenzo en 1981 activó el nacimiento de los promedios. Transcurría el tercer año del mandato de Julio Grondona como presidente de la AFA. La mala campaña del Ciclón en el Metropolitano del 81 provocó el cimbronazo. Perdió 1-0 ante Argentinos. Fue un descenso con ruido. Un club grande se había ido a la B. Inmediatamente, Grondona interpretó que no debía pasar lo mismo con otros equipos. Si le había tocado el Casla, podría ser cualquier otro. Más allá de las consagraciones de Boca en el Metropolitano y River en el Nacional, los clubes más importantes del fútbol argentino estaban comenzando respectivos procesos de decadencia durante esos años. El final de la tablita de Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura de Videla, más pésimas administraciones, los dejaron en crisis económicas y financieras terminales. Solamente Independiente emergía como club fuerte en aquella década del 80, perteneciente a Ferro, Argentinos, El Rojo, Estudiantes, Central y Newell's. Debía protegerlos de una eventual mala temporada. Así nacieron los promedios. Primero se consideraron los 2 últimos campeonatos, luego se ponderaron los últimos 3. Entraron en vigencia en 1983. La tabla le dio la razón a Grondona. River terminó último y se salvó por su campaña en 1982. Pensado 2 años antes, el sistema no tuvo el motivo de salvar a River, pero sí produjo ese efecto. Pero los clubes grandes estaban tan mal que uno descendió ese mismo año, Racing de Avellaneda, justo en la competición dominada por el Independiente de Pastoriza, luego campeón de América y del mundo. El sistema trascendió aquellos años del Metropolitano y el Nacional. En 1985 se modificó la estructura de la competencia, se eliminó el viejo Nacional y se creó la Primera B Nacional. Se armó un solo torneo que coincidiera con el calendario europeo para promover giras de los equipos durante el verano de allá. Esta versión se extendió hasta 1990. La situación de los grandes había mejorado. River había ganado su primera Copa Libertadores, Boca había resurgido de la mano de Antonio Alegre y Carlos Heller, San Lorenzo y Racing ya estaban de vuelta en la máxima categoría e Independiente seguía siendo el orgullo nacional. Los promedios no se tocaron. Los promedios eran defendidos debido a que decían que brindaba a los equipos para dedicarse a las copas. Desde 1990 hasta 2014 se jugaron en la Argentina 2 torneos cortos por temporada.
El sistema para definir descensos no cambió. Grondona era su principal defensor. Nadie le propuso modificarlo. En 2011, plena era de fútbol para todos con títulos de Lanús, Banfield, Argentinos, Vélez y Arsenal, descendió River. En 2013 bajó Independiente. Los promedios no pudieron blindar a estos grandes. Hasta el día de hoy, los promedios siguen existiendo en la Argentina, aunque esta última temporada se incorporó por primera vez desde el 81 el descenso por tabla anual, lo cual parece acercarnos al fin de este método implementado por Grondona. La década de los 90 en Argentina significó la llegada de las multinacionales y los grandes negocios con la ley de convertibilidad en el gobierno de Carlos Saúl Menem. El 1-1 trajo consigo una época dorada para el fútbol argentino. No podríamos decir lo mismo con el país, ya que generó pobreza, desempleo, fue la bomba que estalló en el famoso corralito del 2001. Pero en ese tiempo era común para nosotros ver grandes equipos colmados de estrellas, como el Vélez de Bianchi o el River de Ramón Díaz, además de que la Argentina llegaría a la final del Mundial de 1990 y conseguiría 2 Copas Américas consecutivas en 1991 y 1993. Pero sin ninguna duda, hay un dirigente que se terminó llevando todas las luces de esta etapa, y fue Mauricio Macri, presidente de Boca Juniors, un empresario multimillonario quien estuvo en el club entre 1995 hasta 2007, cuando asumió como jefe de gobierno en la ciudad autónoma de Buenos Aires, marcando la época dorada del club, donde ganó 6 torneos locales, 4 Libertadores y 2 Copas Intercontinentales, con jugadores como Riquelme, Palermo, Barros Esqueloto, Chelo Delgado, entre otros. Pero no nos vamos a meter de lleno en eso, sino en algo que, a pesar de esa imagen exitosa que se encontraba, él venía a romper los esquemas del fútbol argentino con un plan. Y este plan era poner en marcha el sistema de sociedades anónimas deportivas. Es decir, que el club deje de estar en poder de los socios para que inversiones extranjeras puedan tomar el poder y las decisiones de forma indiscriminada, siendo una inyección económica para las finanzas del club, aunque ya no iba a estar en mano del voto popular. La intención por parte de Macri era igualar la competencia entre los clubes de primera, algo así como el draft de las franquicias americanas de la NBA o la NFL. Pero claro, así como podemos ver el PSG o el Manchester City, que son algunos de los ejemplos exitosos de sociedades anónimas en el fútbol, podemos ver lo negativo, que es que al pasar a ser una empresa, así como una empresa puede ir de forma exitosa, puede llegar a la bancarrota. Macri llevó este plan a las oficinas en AFA, la cual nunca fue bien recibida por parte de Julio Humberto Grondona. Sin embargo, este tema se trató en asamblea extraordinaria, aunque obviamente el gran mandatario negoció por lo bajo con los demás clubes para que esta idea de Macri no llegue a puerto. Pero había algo de Macri que no le cerraba. Yo una vez le pregunté, Julio, ¿cuál es el problema que usted tiene con el presidente de Boca? Él me dijo, no, este muchacho quiere privatizar el fútbol. El propósito de este muchacho, al ser presidente de Boca Juniors, no es su amor por Boca, que no dudo que lo debe tener, sino que él lo que quiere es que el fútbol sea un negocio y que sea además un negocio muy rentable para él, para sus amigos y para sus inversiones. La cuestión es que así lo fue gambeteando durante el 96, 97, pero en el 98, ya con el éxito, Macri se le planta a Grondona y le dice, yo quiero proponerle al plenario de la Asociación del Fútbol Argentino mi proyecto de sociedades anónimas deportivas. Entonces se convoca una asamblea de presidentes de clubes de todas las categorías en Ezeiza. 42 votos. 42 personas que pasaron previamente por la ferretería de Julio Grondona en Sarandí para que Julio los seleccionara con respecto de cómo venía la mano y qué debían votar. 20 de julio de 1998, predio de la AFA en Ezeiza, sala de reuniones de la selección nacional, primer cuerpo,
Todavía no estaba construido el segundo. Se reúnen todos los presidentes y algunos llevan a su vicepresidente, que no tienen derecho a voto, pero que sí pueden escuchar, participar, estar en la reunión y asesorar a los presidentes. Entonces Grondona, con aquella tranquilidad y después de haber hablado con todos los que habrían de votar, les dice: doy por abierta esta reunión. El presidente de Boca Juniors, acá el amigo Mauricio, tiene un interesante proyecto, dice Grondona. Tiene un interesante proyecto, diría. Me gustaría que lo escuchen. Escúchenlo con atención, porque esto puede cambiar el fútbol. Entonces Macri empieza a exponer, pero además trae asesores, asistentes, expertos en marketing. Además, por primera vez en la AFA se lleva a cabo un PowerPoint y un video, una revolución en una reunión de la AFA. Y dice que tiene la esperanza de que la dirigencia del fútbol argentino dé este paso, le dé aceptación a este proyecto. Porque este proyecto de la unidad de negocios, de cotizar en bolsa, de poder comprar jugadores, de hacer un draft como en la NBA, de poder igualar la competencia, extraordinario. ¿Entendieron todo? Cuando termina de hablar, Julio dice: ¿entendieron? Y la mayoría de los dirigentes asienten con la cabeza, dicen: bueno, vamos a votar. ¿Alguien tiene algo que decir? Nadie dice nada. Vamos a votar. Levanten la mano los que están por la afirmativa. Nadie. Levanten la mano los que están por la negativa. 42 manos levantadas. Todo lo que se le ocurre a Grondona es ponerse de pie, abrazar a Macri y decirle: perdimos, Mauri. En agosto de 2009 se firma entre AFA y el Poder Ejecutivo. En ese entonces nuestra presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, que se transmitan los partidos del fútbol argentino en los canales de aire de forma gratuita y de libre comercialización, donde además parte de la publicidad, un mínimo porcentaje, iba a ser destinado hacia los deportes olímpicos y su práctica en la Argentina. La oferta propuesta por el gobierno de turno triplicaba aún la que siempre tuvo torneos y competencias para televisar estos partidos. Vale decir que por dónde fue este plan. La realidad es que antes uno tenía que pagar un decodificado para poder acceder al fútbol argentino y uno no podía ver los goles ni saber nada sobre el encuentro de forma audiovisual hasta que llegara el programa del domingo de fútbol de primera conducido por Macaya Márquez. Pero también la realidad, más allá de lo positivo de este programa, tenía también una ideologización política muy marcada con el gobierno de turno. Quilmes 1, Argentino Juniors 1, glorioso fútbol para todos. Democracia o monopolios, esa es la cuestión. Y también esto llevado a cabo por la disputa histórica del peronismo ante el grupo Clarín, en donde estaba en su máximo pico de hervor por ese entonces. Además de los partidos de la primera división, se le sumaban los cotejos de la selección nacional argentina, de los equipos más importantes del país en competencias internacionales en los momentos cúlmines, como lo fue así la semifinal y final de la Copa Libertadores 2014 que alzó San Lorenzo, y lo mismo con River en 2015, y hasta también las campañas de la Primera B Nacional, acentuando mucho más cuando tuvieron que disputar este torneo River en la temporada 2011-2012 e Independiente en la temporada 2013 y 2014.
Este programa tenía una duración de 10 años, el vínculo que se firmó entre AFA y el gobierno nacional, pero se rompió 2 antes de finalizar con la llegada de Mauricio Macri al poder. Esto generaba un gran déficit en el gasto público. Vale decir que a la última vez que estuvo en pie este programa, que fue hasta febrero de 2017, el Tesoro Nacional destinó alrededor de 10.178 millones de pesos al programa que estatizó las transmisiones de los partidos. Esto es casi unos 3.7 millones de pesos por día destinados hacia fútbol para todos. Como saben, este programa en los principios planteaba sanear las economías de los clubes. Auguraba también una comercialización exitosa de los espacios publicitarios en los partidos, algo que solo duró unos meses. En el comienzo, entre agosto de 2009 y febrero de 2010. Y al final, desde marzo de 2016 hasta el cierre definitivo. En febrero de 2010, la jefatura de gabinete, de la cual dependía el programa, canceló de forma unilateral todos los convenios celebrados para incluir publicidad privada en los partidos. La pelota quedó al servicio de la comunicación pública y el fútbol para todos se transformó en una usina de avisos oficiales, teniendo un único sponsor privado que fue Iveco. También hoy en día hay una investigación abierta por la mala utilización de estos fondos para fútbol para todos, en los cuales se encuentran procesados quienes fueron jefes de gabinetes en el gobierno de Cristina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, durante el proceso de fútbol para todos. Y también Gabriel Mariotto, coordinador general en el primer periodo. Vos en julio de 2009 viajás a hacer una nota con Julio, que estaba junto a Blatter, en la Copa Confederaciones que estaba jugando, contando cómo fue esa anécdota de que te ibas enterando de lo que sería el cambio importante en el fútbol argentino. Bueno, un día llegan nuestro jefe Carlos Poggi nos dice, bueno, hay que viajar a Sudáfrica a hacerle una nota a Grondona con Blatter, futuro de la Copa Confederación. Decimos, qué raro. Bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Para la tapa, ¿viste? Pero claro, era una decisión de torneo, gráfico era de torneo. Dijimos, bueno, yo qué sé, busquemos el lado periodístico, además no nos podíamos negar, digamos, era, bueno, busquemos el lado periodístico, bueno, iba a ir yo, bueno, listo. Me llamó mucho la atención que Grondona era el que manejaba a Blatter, eso se veía por las indicaciones que le daba, por cómo manejaba la entrevista, a veces hasta por ahí lo interrumpía y decía él, ¿viste? Eso me acuerdo que me llamó la atención. Para mí estaba buena la oportunidad de tener al presidente de la FIFA ahí mano a mano para hacerle preguntas de cantidad de equipos de un mundial, de Messi, de lo que sea, ¿no? Maradona y demás. Así que bueno, le hicimos la nota, yo qué sé, fue la tapa, lo más periodística posible, que fue la de agosto, ¿no? Y a los 10 días se rompió el vínculo de fútbol para todos, ¿no? Que era, en realidad era el grupo Tirsa, creo que era, bueno, el grupo Clarín con torneos. Se ve que Grondona estaba enojado, estaba mal con el grupo Clarín y bueno, esto fue un mimo para Grondona, porque bueno, con Bursaco, Grondona y Bursaco eran culo y calzón, como quien dice, ¿no? O sea, hacían todos los negocios, todo. Entonces se ve que le dijo, bueno, Julio, te hacemos una tapa para el gráfico, vos, porque Grondona en los últimos años, porque a mí me tocó, porque también yo en algún momento que le quise hacer nota, él muere justo a la vuelta del Mundial de Brasil. Los últimos tiempos, vos llamás y te atendía, no existía el WhatsApp, llamaba, casi siempre te atendía, entonces yo ya le había hecho un par de notas, y cuando llamaba, sí, soy Diego Boringe, gráfico, Julio, me gustaría la nota, no, hola, sí, no, pero la verdad que no, porque ustedes, y empezaba a putear contra los periodistas, las cosas que decían de él, estaba como ofendido, y si ya van a ver cuando yo no esté, se van a acordar de mí, o sea, como que no le reconocían las cosas, entonces se ve que estaba necesitado de mimo, en el último tiempo, entonces interpreto que fue por ese lado, porque de la nada, cuando no viajábamos nunca, ir a hacer una nota, además que fuera la tapa de Grondona, por suerte era con Blatter también, ¿no? Que te daba ese plus, y bueno, después los hechos fueron así, cortó con el grupo Clarín, con Torneo siguió la relación. Claro, exacto, como vos decís. Y más o menos en el ambiente, el cambio de
salir de torneos y competencias para que los derechos pasen a manos públicas. ¿Vos te enteraste allá en Sudáfrica o ya te lo venías saboreando? No tenía ni idea, nadie podía imaginar, además siempre había sido privado el tema, por lo menos de que yo recuerde. A mí me dijeron eso, yo en ese momento interpreté, bueno, le quieren dar un mimo a Grondona porque yo ya veía, viste, a veces cuando lo llamaba que se quejaba de los periodistas, de que no le reconocían las cosas, entonces bueno, esto es un mimo para Grondona, si no, no se entiende que vayamos especialmente. Pero ni me imaginé lo de que iba a romper. Eso fue un boom en ese momento. Claro. O sea, el caso más reconocido cuando hablamos de la gestión Grondona es el famoso FIFA Gate, el cual fue un escándalo donde a través de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Nueva York en 2011 hasta 2015, salió a la luz el caso de corrupción de la Federación Internacional que rige al fútbol durante las presidencias de João Havelange, que llegó al poder en 1974, y Joseph Blatter, que fue su sucesor, donde Julio Grondona desde 1988 fue partícipe como vicepresidente y luego como tesorero de la misma. Esta denuncia se debe al pago de sobornos, fraude y lavado de dinero por los derechos de transmisión y comercialización de las competencias de fútbol más importantes existentes, donde se encuentran, por ejemplo, la Copa América, la Copa Libertadores y, por supuesto, el Mundial. Y además a las irregularidades para la elección de la sede de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Vale decir que en esta acusación cayó con suerte Julio Humberto Grondona de alguna forma, ya que al momento de la explosión, que fue en febrero de 2015, el máximo mandatario ya había fallecido. Pero por supuesto su imagen quedó pegada, ya que uno de los arrepentidos claves para esta investigación fue Alejandro Bursaco, exdirector ejecutivo de torneos y competencias, el cual confesó ante el tribunal que había pagado coimas cerca de los $30 millones mediante sociedades pantalla y cuentas bancarias en Suiza. En estos sobornos se encontraba el nombre de Julio implicado, que él estuvo en esta causa entre el 2006 hasta el día de su muerte en julio del 2014, donde recibió $600.000 por año, y con el pasar del tiempo esta cifra fue aumentando a 1 millón y luego a $1.2 millones. ¿Cómo fue este modus operandi? A través del blanqueo de dinero en la entidad bancaria suiza de Julius Baer, o casualidad, la traducción en español sería el bar de Julio, donde Grondona lavó al menos $25 millones provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisación para los mundiales de 2018, 2022, 2026 y hasta incluso 2030. Este intermediario también sirvió de canal de lavado de millones de dólares destinados para el presidente de Conmebol, Ricardo Teixeira, y el tesorero Sergio Hadwe, que además de estar en Conmebol estaban a cargo de las federaciones de fútbol de Brasil y Chile respectivamente. Tras la muerte de Grondona se siguieron girando fondos. El 1 de noviembre de 2014, donde se encontró una transferencia de $16,5 millones a otra cuenta en el mismo banco a nombre del primero de sus herederos, que era Humbertito. En marzo de 2015 se giraron otros 8 millones a través de una cuenta corresponsal de Nueva York hacia otro banco suizo para el segundo heredero, Julito. Y para entonces, que ya había estallado el escándalo, Arzuaga colaboró con su tercer heredero, que era Liliana, para abrir otra cuenta en el banco y aprobar el depósito de 3 cheques de FIFA. Atención, información de último momento. Murió el presidente de la AFA, Julio Grondona. En horas de la madrugada, su familia había decidido internarlo en un sanatorio de Capital Federal por una ligera indisposición cardíaca. De acuerdo a un comunicado que más tarde dio a conocer AFA, tenía que ser sometido a una operación y en esas circunstancias se habría producido su deceso, Rama.
Tras el fallecimiento de Julio Humberto Grondona el 30 de julio de 2014, post-Mundial de Brasil, el manejo de la AFA fue un desorden total. Quien tomó las riendas de la federación de forma interina fue el vicepresidente Luis Segura. En diciembre de 2015 se realizaron finalmente las elecciones, las cuales fueron manchadas por el famoso 38-38, que nunca se supo qué pasó en realidad. La FIFA tomó cartas en el asunto y designó un comité organizador que quedó a cargo de Armando Pérez. Este comité no tenía el aval suficiente y por ese motivo se volvieron a convocar elecciones en marzo de 2017, donde ganó Claudio Chiqui Tapia. ¿Qué te parece la figura de Julio Humberto Grondona? ¿Qué moralidad tuvo al realizar sus actos? ¿Fue buen dirigente? ¿Haría falta que esté al cargo de la AFA hoy día? Julio Grondona fue una eminencia y una cara importante para el fútbol nacional como internacional. La crítica sobre su figura siempre quedará por sus negocios por debajo de la mesa y las irregularidades en el manejo del torneo argentino. Sin embargo, nadie puede negar su capacidad como dirigente y estadista.